Bien, siguiendo con la orientación de contenidos de la unidad 10 referida a relaciones intra e interestado, vamos a hacer una pequeña orientación general de los puntos 10.5 y 10.6. Esto es más que nada para que tengan un pantallazo y no haya confusiones. Este material está muy bien explicado en el apunte de cátedra sobre justamente relaciones interestado. Hacemos referencia a relaciones interestado justamente en oposición a lo que vimos anteriormente, que es intraestado, es decir, acá vamos a ver relaciones entre diferentes estados, mientras que las anteriores, la intraestado, era justamente hacia el interior de cada uno. Lo que nos interesa primero es diferenciar los temas que se tratan en este apunte y que quede claro, básicamente, cuáles son los problemas que se intentan analizar de estas relaciones, ¿no? Hay dos guías fundamentales que tenemos, dos líneas de análisis fundamentales en este apunte. Uno que sería el referido al punto 10.5, que son más que nada los problemas de doble imposición, lo que justamente tiene aplicación para, sobre todo para lo que son problemas entre países importadores y exportadores de capital. Cuando decimos países importadores y exportadores de capital nos referimos sobre todo a un país que justamente tiene como residentes a personas que son accionistas, que son inversores de otros países. Entonces, básicamente, por decir un ejemplo, si yo tengo una inversión, por ejemplo, en Brasil, la pregunta que va a surgir inmediatamente es, ¿quién va a tributar por la rentabilidad que yo me lleve a mi bolsillo por mis actividades en Brasil? ¿El fisco brasilero o el fisco argentino? Es una cuestión que nosotros ya incluso hemos visto un poco en la unidad 7 y viene un poco esto a eh, profundizar y a poner un poco más en análisis lo que se refiere a las soluciones técnicas para la solución de esos problemas de doble imposición. Lo que nosotros vamos a tener en este caso son, por un lado, una descripción de los criterios para definir aspectos espaciales del hecho imponible, es decir, cuestiones que tienen que ver con justamente eh, qué criterios hay para decir que el hecho imponible sucede en uno u otro lado del territorio. ¿Mm? Por un lado vamos a definir eso. Por otro lado, después vamos a ver soluciones técnicas. Dentro de lo que son soluciones técnicas, vamos a ver tres grandes grupos, digamos, de soluciones técnicas para estos inconvenientes. Por un lado, la adopción de legislación uniforme. ¿Mm? De acuerdo, de alguna manera, en que todos los países que tengan tanto importadores como exportadores van a tener una legislación acorde y van a ser exactamente iguales. Otra forma de solución que puede llegar a haber es el establecimiento de tratados o acuerdos, convenios, acuerdos de alguna manera que generen armonía de esas situaciones. Y otra medida, otra forma de solución técnica que está bastante más desarrollado en el punto en cuanto a tipologías son las medidas unilaterales. Medidas unilaterales que justamente dentro de las cuales está el tax credit que nosotros vimos en la unidad 7. ¿Mm? Hablamos de el crédito por impuesto pagado en el extranjero. No sé si recuerdan, estamos hablando de que si yo soy un inversor, por ejemplo, tengo una actividad en Brasil, cuando voy a pagar el impuesto a la renta de mi país, Argentina, yo debo pagar también en el fisco brasileño y luego me puedo tomar como crédito fiscal hasta un límite, ¿sí? Pero puedo tomarme como crédito fiscal lo abonado en el país de origen de esa rentabilidad. ¿Mm? Dentro de esas medidas unilaterales también hay otras como el
el crédito por impuesto exonerado, el crédito por inversiones, etcétera, otras soluciones técnicas. La otra cuestión que vamos a ver, que ya es entrando en el punto 16, es la integración económica. Estamos hablando de otro problema que tiene que ver con las relaciones interestado, pero ya no aplicado exclusivamente a la doble imposición para países importadores y exportadores, sino ya hablamos de los problemas que pueden surgir cuando hay un proceso de integración económica. ¿Mm? Vamos a ver un poco los conceptos de integración económica. Vamos a ver también las variantes de integración económica, es decir, qué grados de profundidad puede llegar a haber cuando una región o una serie de países intentan hacer un acercamiento, una zona de integración económica. Hay tratados de libre comercio, hay uniones aduaneras, hay diferentes formas de integración, diferentes grados de profundidad en esa integración. Hay una breve mención también a la experiencia del Mercosur, que es de alguna manera la que nos toca a nosotros como argentinos. Y después los últimos dos puntos que vemos que están muy bien desarrollados en el apunte sobre integración económica, que eso es importante que no se nos mezcle con los puntos anteriores, son las distorsiones por imposición interna para la integración. O sea, qué distorsiones se pueden dar ante las situaciones de diferentes imposiciones internas entre los países cuando se dan procesos de integración. Hay una enumeración ahí de diferentes fuentes de distorsiones y después también hay mecanismos de armonización tributaria. Lo que quiero principalmente advertir es, ojo, que estamos hablando de soluciones técnicas para un problema de doble imposición en esta parte, y por otro lado vemos soluciones de mecanismos de armonización tributaria, ¿m? Pero para las cuestiones de integración económica. ¿M? Em, Entrando un poquito más en esto, les decía, criterios para definir el aspecto espacial del hecho imponible. Hay mencionado en el apunte lo que hace a la sujeción personal del contribuyente o la sujeción económica. Es decir, cuando tengamos que definir justamente de qué lado del territorio está ese hecho imponible, vamos a tener cuestiones de sujeción personal, como son la nacionalidad, residencia o domicilio de los contribuyentes, y de sujeción económica de el establecimiento, justamente donde está el establecimiento permanente y dónde fue la fuente de obtención del ingreso. Cuando veamos funciones técnicas, les comentaba, tenemos tres grandes grupos de soluciones técnicas para problemas de doble imposición: adopción de legislación uniforme, tratados, acuerdos o convenios, y las medidas unilaterales, que les decía que hay un listado de técnicas, digamos, que son unilaterales que los países pueden tomar para colaborar con esos inconvenientes. Por el lado de la integración económica, ¿m? Les decía que hay conceptos, variantes. ¿M? Preferimos más enfocarnos en cómo está justamente el mapa de esas enumeraciones que da en el apunte, justamente para orientar mejor los contenidos. Em, Cuando hablamos de las variantes, tenemos las cuatro formas de integración que nosotros tenemos en nuestra presentación, muy bien explicada, digamos, bastante sintetizada en esto, que hablamos de un área de libre comercio que implica solamente suprimir aranceles impuestos a la exportación entre los países que se están integrando. Cuando hay una unión aduanera, además se agrega una política arancelaria común. Cuando hay un mercado común, se eliminan trabas al tránsito de factores y se empieza una armonización fiscal, y la Unión Económica Monetaria, como es hoy la Unión Europea, van a compartir moneda y una política monetaria común. Eh, Cuando hablamos, les decía, las distorsiones por imposiciones internas para la integración,
es simplemente la enumeración de, bueno, qué puede ocurrir ante situaciones de integración económica que pueden ser escollos, que pueden ser inconvenientes que generen distorsiones referidos a la imposición interna en la integración. Bueno, principalmente los problemas, las distorsiones pueden surgir por competencia de los productos intercambiados, es decir, dos países que producen el mismo producto, pero tienen diferente nivel de imposición interna a los impuestos internos al IVA, es decir, impuestos al consumo, o puede también surgir inconvenientes o distorsiones al momento de ver el tema de radicación, localización de proyectos. Es decir, está afectando la diferente imposición, está afectando la rentabilidad esperada de los proyectos. Tanto puede ser la imposición a la renta, el capital o los activos. Cuando vemos, como les decía, el último aspecto que son mecanismos de armonización tributaria, acá tenemos mecanismos justamente para lograr esto que tanto se ansía en la integración económica, procesos de integración económica que justamente son, como decimos acá, proponen causas para la ampliación del espacio económico, procurando mayor eficiencia en el uso de los recursos. Lo que tratamos sobre todo es de tomar dos tipos de caminos, digamos. Por un lado, la uniformación e igualación, básicamente la igualdad en la tributación, lo cual es bastante difícil. Y por otro lado, otro camino un poco más fácil, más armonioso, es la compatibilización. Dos países tienen sus diferencias notables en las imposiciones, mantienen su soberanía tributaria, pero lo que hacen es neutralizar perturbaciones. Neutralizan justamente esas distorsiones. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, enfocándose, como bien se desarrolla en la última parte del apunte, por un lado en la compatibilización de los impuestos internos, como bien decía, y a su vez también los incentivos tributarios a las exportaciones, ¿no? Esto está bastante relacionado en, bueno, cómo se resuelve la cuestión de el mismo producto puede tener eh, un tipo impositivo diferente en un país o en otro. Acá lo que se resalta es que, algo que también podemos ver en otras partes de la materia, hay impuestos que tienen principio de imposición de tipo de país de destino y otros que tienen principio de imposición de país de origen. Es decir, al momento de grabar el intercambio de bienes, quien puede tributar puede ser, eh, perdón, quien va a cobrar el tributo va a ser el país de origen o puede ser el país de destino, ¿no? Esto justamente para las cuestiones que tienen que ver con las, las situaciones de comercio exterior y justamente los tipos impositivos no generen consecuencias en términos de pérdida de la competitividad o de justamente distorsiones en las verdaderas condiciones de competencia que tienen los países. Y por otro lado, también los impuestos a las utilidades, renta o patrimonio, como bien decíamos, ¿no? Esto que tiene que ver con la rentabilidad de los proyectos. Y bueno, por supuesto también las políticas de incentivo a esas inversiones, ¿no? Incentivos a la erradicación de empresas que justamente está en los beneficios que le dan sobre la obtención de utilidades o erradicación de empresas. ¿Sí? Entonces, está bastante más extendido en el apunte y justamente da un pantallazo de ese detalle. Lo que también es muy interesante es ver la aplicación de los principios de país de origen o destino en un ejercicio de práctica. Como en el cuadernillo, hay un ejercicio que es el ejercicio 22,
que dice justamente, explica un caso hipotético en un país A y un país B que pretenden iniciar un proceso de integración. Y como bien dice el ejercicio, deben armonizar sus sistemas tributarios, ¿no? Armonización tributaria. Como bien dice acá, la armonización tributaria puede ser encaminada hacia la uniformación o puede ser más encaminado a la compatibilización con alguno de estos enfoques, ¿no? En este caso estamos hablando de una tributación que tiene que ver con los impuestos internos sobre las ventas de bienes, ¿no? Van a comenzar la integración viendo estos impuestos internos. Dice, en el país A se tributa sobre la generalidad de las ventas un impuesto al valor agregado del 20% y en el país B, sobre la misma base de imposición, se tributa una alícuota del 10%. Es decir, podemos de una manera dibujar un país A y un país B. Las consignas son: explica de qué forma sencilla puede practicarse la armonización tributaria de impuestos al consumo sobre venta en este caso, es decir, nos remite a la teoría. La consigna B dice: conteste cómo se denomina el mecanismo de armonización tributaria adoptado, explicando sus alcances. Es decir, podemos bien referirnos a lo que decíamos sobre el mecanismo de armonización tributaria en el proceso de integración económica, justamente detallando que puede ser una información o puede ser una compatibilización y proponer el país, el mecanismo que mejor podría cuadrar para la resolución de este problema de diferentes tipos tributarios, diferentes alícuotas aplicables a una situación de comercio. El, el método que se recomienda es el método de país de destino. ¿Mm? Como bien dice la consigna y en la resolución que después está detallada, bueno, la armonización, acá habla un poquito de esto, ¿no? Que la armonización puede ser enfocada a una homogeneización o puede ser a una compatibilización. En cuanto a qué variante se puede utilizar, como les decía, es el de país de destino, y dice: los niveles de alícuota y las estructuras tributarias son una consecuencia de la preferencia de cada país. Para facilitar el comercio intrazona de integración, aplicamos ese criterio. Ujú. Entonces, lo correcto es grabar la alícuota del impuesto al país consumidor. Es decir, va a grabar el fisco del país consumidor. La consigna C dice sencillamente: conteste a qué alícuota quedan grabados los productos cuando se produce una exportación del país A al país B y viceversa, ¿no? Acá me pregunta, bueno, ¿qué tipo impositivo va a aplicar las situaciones de comercio exterior entre estos países? Bueno, simplemente resta aplicar por sentido común el principio de destino, es decir, si el tránsito da del país A al B, va a aplicar la alícuota del 10% porque paga en el país de destino, y cuando la mercadería vaya del país B al A, va a pagar un 20% en el fisco del país A, es decir, esta es de alguna manera el panorama que nos queda definido. ¿Mm? Entonces, en definitiva, lo que queremos que les quede bien clarito es justamente las cuestiones, que no se confundan, eh, los problemas que surgen en las relaciones interestado y sepan diferenciar cuando nos referimos a cuestiones referidas a la, los problemas de países importadores y exportadores de capital, que requiere soluciones técnicas, ¿m?, de un tipo, y los problemas de integración económica, que también tienen sus mecanismos de organización, digamos, de armonización tributaria, pero referidos a la integración económica.